capítulo 1148 de One Piece, Ronja, y tenemos el volumen 33 de los viajes de Yamato por los templos de Wano, titulado Dirigiéndose a Hakumai después de que Tama le encargara entregar un sombrero a Kawamatsu. Y vemos que Tama pues sigue tejiendo sus sombreros. Ahora este es para Kawamatsu, que intuyo será el daimillo de Ringo, y pues se dirigen a Hakumai, donde intuyo que Okiku va a ser el daimillo de esa región. Y pues vemos a Uruti, a Page-One ya como parte de los seguidores de Yamato, algo que, como saben quienes han seguido esta mini historia conmigo, pues no es mucho de mi agrado. No soy muy fan de la idea de que Uruti se entregue a las órdenes de Yamato, pero bueno, sí ocurrieron las cosas y vemos que Uruti ya tiene una nueva vestimenta, o por lo menos una nueva capa, y me llama la atención que tiene el símbolo de los Kozukis, o por lo menos el sol de 8 puntos, que como dije podemos encontrar en el logo de los Kozukis, en el símbolo de los Kozukis, y también en la ropa de Luffy cuando recién inició Wano. Su ropa vieja y remendada tenía estos parches con el sol de 8 puntos, que también se encuentra en la cruz de la religión que profesa Kuma. Me pregunto si Yamato o Uruti serán conscientes de dónde viene este símbolo. Probablemente Momonosuke sí lo sabe porque él es el heredero de todo este clan, así que tendría que saberlo, pero ¿y Yamato? Sería interesante saber si estos personajes conocen el significado. Y otra cosa es que Uruti pues está portando ahora una katana. Siempre la habíamos visto utilizar un mazo, sin embargo ahora es espadachina, algo nuevo y novedoso para este personaje, que es mi personaje femenino favorito. Ya quiero verla usar la katana. Y por ahí también está Page-One, que no se alcanza a ver muy bien. Siento un poco de lástima de Page-One porque pues ha estado a las órdenes de su hermana y de lo que ella va eligiendo. No es como que si Page-One hubiese elegido ser seguidor de Yamato como Uruti. Y pues a Uruti la vemos inclinándose en un último gesto de agradecimiento con Raizo, con Tama, con Speed por haberla curado, porque vemos que en las piernas tiene vendas. Y este parece ser el final de la aventura por Udon, y no vimos a King y a Queen, algo que seguramente la mayoría estaba esperando, la aparición de estos dos, más que la de Uruti. Y aún queda la esperanza de ver a estos dos más adelante. Aún no salimos de las fronteras de Udon, así que queda una pequeña posibilidad de verlos, y si no los vemos en Udon pues los vamos a ver en Hakumai, probablemente después de haber perdido contra Ryukugyu, tomaron rumbo a Hakumai, no sé. Y pues la pregunta es si se van también a unir a Yamato. Y pues este tema de Yamato como Oden realmente no me gusta, ya lo había dicho varias veces. No sé por qué Oda quiere repetir esta historia mediante Yamato, porque eventualmente Oden se convirtió en daimillo y ya no hay espacio para otro daimillo, según yo, así que a lo mejor sale al mar con sus compañeros nuevos, no lo sé. Y este 1148 se llama Ronja, la niña optimista de los niños secuestrados en Elbaf. Y es interesante que Oda haya seleccionado a esta niña específicamente porque pues es la más optimista del grupo, y la va a poner en esta situación de vida o muerte para probar realmente si Ronja mantiene este optimismo a pesar de saber que va a morir. Y vemos como Oda pone a prueba un personaje que él mismo creó, con una personalidad que él mismo creó. Lo que estamos viendo es al mismo Oda probándose a sí mismo mediante sus personajes, así que es bastante interesante. Y pues tenemos una reacción bastante humana de parte de Ronja. No hablo de la parte final del capítulo, sino de el miedo que siente cuando está al borde del precipicio, parada en la flecha de Gunko, porque si bien todo el tiempo muestra su optimismo característico, pues llega un punto en el que ella empieza pues a dudar, empieza a sentir lo real de la situación, el punto de peligro en el que está. Y pues a pesar de ser una gigante y a pesar de ser siempre muy optimista, pues el optimismo también tiene límites, y no hay que olvidar que es una niña, así que en cierto momento pues ella empieza a acelerar su respiración, empieza con un quejido casi como un lloro. Estamos hablando de que el mismo Oda pues llevó al límite uno de sus personajes, y pues uno de los más entrañables. Si bien Ronja no es mi personaje favorito por diseño o por comportamiento, hay que admitir que es un personaje bastante entrañable, así que ver cómo de poco en poco se va acabando su optimismo es bastante conmovedor. Y pues el plan es hacer que todo Elbaf la escuche. Tenemos este momento en donde los Mugiwaras están atrapados, custodiados por Sans Sommers. Nami se muestra bastante enojada por el tema de los niños que ya conocemos. Brook está prácticamente envuelto en las flechas de Gunko, es el único que está casi cubierto, así que intuyo que Gunko tiene la intención de que o no escape
o llevárselo, envolverlo para llevárselo a Tierra Santa, a pesar de que en capítulos pasados me quedó medio claro que no se lo iban a poder llevar porque no estaba en sus planes enfrentar a Luffy. No sé si Bungo cambió de opinión o hace lo que ella quiere, y pues tenemos a Robin en un momento de debilidad emocional porque ella dice que no puede controlar sus emociones después de todo lo que acaba de ver. Además Sauro está totalmente golpeado y pues ver cómo lastiman a un amigo que ella pensó que estaba muerto, con el miedo de volverlo a perder, pues de algún modo justifica la emotividad de Robin, a pesar de que yo considero que es uno de los personajes con la cabeza más fría a la hora de tomar decisiones. Pues en esta precisa ocasión no fue así. Y luego tenemos esta viñeta que me encantó porque nos muestra toda la ruta 8, la rama número 8 del árbol Yggdrasil. Ya anteriormente en capítulos pasados habíamos visto un esquema que nos mostraba pues muy generalmente esta misma zona. Ahora Oda nos quiso mostrar de manera realista todo el panorama completo, y me gustó especialmente porque pues a mí me gustan mucho estas cosas que resuelven visualmente dudas. Podemos ver la escuela de la Morsa y la biblioteca del búho en el extremo derecho de la rama. También podemos ver los rastros del fuego que ocasiona el relámpago. A Oda no se le olvidó ningún detalle de los sucesos que ocurrieron en esta rama. También tenemos a los niños, y si se fijan bien pues son estos pequeños puntitos que van marchando, y podemos ver que ya llevan medio camino de recorrido. Y pues finalmente la aldea con el castillo. Y pues además de los Muma no hay nada importante que señalar. Por ahí está el Great Eric estrellado casi en el tronco principal del Yggdrasil. Pero hay un detalle que me llamó la atención, y es que esta rama número 8 pues está bastante cerca de la espada gigante que vimos la primera vez que nos mostraron Elbaf. Y ahora me surge la duda de en dónde está ubicada esta ruta número 8, y se me ocurren dos lugares pero son diferentes. El primero es esta zona de aquí, que se parece muchísimo a la zona de la aldea y la del castillo Aurust. Sin embargo no sé si es el mismo lugar. Uno podría suponer que sí, porque el castillo más vistoso de Elbaf pues es este que se muestra aquí, y el castillo más importante, el de la realeza de Elbaf, pues es el Aurust, así que tendría sentido que el castillo más vistoso de todo Elbaf sea el Aurust, y que la rama número 8 sea precisamente este lugar. Pero si vemos con detenimiento la ubicación de la espada, pues está bastante lejos. También sabemos que Oda no es muy acertado con el tema de las medidas. Y pues la otra posibilidad es que la rama número 8 esté del lado derecho del árbol Yggdrasil, que se apega más al hecho de que está cerca de la espada. Pero pues no vemos ningún castillo ni algo que nos diga que la rama número 8 está por ese lugar. Y ahora que vemos la rama completa, pues me queda esta sensación de que no exploramos por completo Elbaf, porque prácticamente desde que llegamos pues hemos estado viviendo la aventura en la rama 8. No hemos salido de ahí, a excepción de Luffy, Zoro y Sanji, que están con Loki. Y no me gustaría que todo el arco de Elbaf transcurriera en la rama número 8. Por lo que vemos, Elbaf pues es inmensamente gigante. Una sola de las ramas podría equivaler a varios reinos que hemos visto a lo largo del manga. Y me gustaría que no se fueran de Elbaf sin visitar todos sus rincones, sobre todo la parte de arriba, el tercer piso, la copa del árbol, el mundo celestial, o por lo menos otras aldeas o otras zonas del Meikai. Y luego tenemos pues la ira de Robin. Ya habíamos visto en el capítulo anterior que Robin y Gavan iban a tener una participación igualitaria en este capítulo o en posteriores, y resultó ser en este 1148. Y pues aquí la vemos mostrando lo que estábamos esperando. Se deja llevar completamente por su ira y ataca a Sans Sommers. Y es interesante porque Sans Sommers pues la reconoce, así que ahora los caballeros de Dios tienen una razón más para no perder, para permanecer en Elbaf, que es la captura o ejecución de Robin. No creo que simplemente les vaya a dar igual que ella y Sauro hayan sobrevivido. Hay varios motivos por los cuales los caballeros de Dios no deben de perder. Y remata este golpe con un clutch de los que ella acostumbra y literalmente lo parte, pero Sans Sommers se recupera pues como si nada de este ataque. Vemos la ruptura del cuerpo de este personaje, mientras no deja de comunicar a los gigantes que les queda poco tiempo. A pesar de haber recibido este daño, este ataque, sigue hablando como si nada, como si Robin no hubiese hecho absolutamente nada de lo que hizo. Y en ese momento pues fue cuando pensé que estábamos ya en muchos problemas, porque no había servido el que Robin se rebelara y atacara, sino que ahora pues los caballeros de Dios saben exactamente dónde está Robin, así que es aún peor la situación. Y después Robin lo abraza para tirarse junto a él al precipicio de Elbaf. Sans Sommers no sabe que Robin tiene la habilidad de clonarse a sí misma,
y al parecer en Tierra Santa no tienen bien estudiada la Hana Hana no Mi como para poder investigar bien las habilidades de Robin, porque a Sam Sommers esto lo toma totalmente de sorpresa el hecho de que haya creado un clon, y a pesar de que Robin se dejó llevar por sus emociones, pues también fue bastante calculadora. El mismo Sam Sommers lo dice, que tenía todo calculado. Fue una especie de equilibrio entre ira, ataque y una estrategia bien pensada, porque según Robin o según lo que nos quiere hacer pensar Oda con esta acción es que la idea es alejar a Sam Sommers, el usuario de la Akuma no Mi, lo más posible de los niños, y que por tema de distancia se eliminen los efectos de la Akuma no Mi. Y si nos ponemos a pensar, pues en este momento no recuerdo ningún personaje cuya habilidad desaparezca con la distancia. Podría ser que la Hana Hana no Mi de Robin funcione de esta manera, que sus extremidades generadas pues desaparezcan si Robin está demasiado lejos. Sabemos que Robin puede generar cualquier extremidad que ella quiera, siempre y cuando ella pueda observarlo, así que si está demasiado lejos pues ya no será capaz de verlo y la Hana Hana no Mi se bloquearía o desaparecería su efecto. Probablemente, como ella conoce bien su fruta, piensa que las demás frutas también tienen esta debilidad, pero si lo pensamos bien, pues no hay una Akuma no Mi que cree un efecto en los demás y que desaparezca con la distancia. De hecho, todo lo contrario, hemos visto personajes como Big Mom, que a pesar de que no solamente está lejos, sino que ya está muerta, pues los homies siguen por ahí vivos. Y un caso que recuerdo también, el de Shiki con la Fua Fua no Mi, que permitía tener toda una isla voladora en el cielo, mientras Shiki pues paseaba por ahí, visitaba otros mares. El tema del alejamiento pues no tenía ningún efecto en las habilidades del usuario, y tampoco podríamos decir que es una estrategia que buscaba ahogarlo, tirarlo al mar, porque si Sam Sommers seguía cayendo pues caería en el Meikai y no en el mar. Está muchísimo muy lejos del mar como para que esto sea considerado como una estrategia válida. Y pues como lo dije, Robin desaparece, era un clon. Vemos como todo su cuerpo es atravesado por las espinas de Sam Sommers, muy parecido a cuando Nami fue atravesada por las habilidades de la Toge Toge no Mi de Miss Double Finger. Así que por ese lado podríamos decir que la Iba Iba no Mi de Sam Sommers pues es la fruta superior de la Toge Toge no Mi, y pues vemos que no sirvió de nada porque Sam Sommers pudo generar una liana de espinas desde su cuerpo hasta la rama número 8, así que no podemos saber si por tema de distancia las habilidades de Sam Sommers desaparecerían. Yo pienso que no, porque creo que es un usuario que tiene bien estudiada su fruta, porque puede generar cosas que rompen un poquito la lógica, lo que nos habla de que es un buen usuario. Y pues luego tenemos la razón del nombre del capítulo, Ronja, que nos da un discurso bastante conmovedor, donde ella prioriza la salvación de la escuela y de la biblioteca a su vida. Vemos que está pues totalmente en lágrimas, después de todo es una niña, y esto conmueve pues a todos los gigantes de Elbaf. Vemos por ahí a Yarul, que también está llorando, a pesar de que no es su nieta ni su conocida, pues llegó a conmover a todos. También Nami hace una mueca de bastante dolor al escuchar las palabras de Ronja, porque sabemos que Nami es especialmente sensible con los niños, con el tema de los niños, no soporta la crueldad hacia los niños, así que por eso vemos hacerle esta mueca. También hay gigantes que se oponían a la quema de la biblioteca y de la escuela, sobre todo de la biblioteca, pero finalmente Yarul da la orden de que se queme esta. Recordemos que la regla es que no pueden sacar ningún libro de ahí. Sin embargo, la biblioteca no está vacía del todo porque sigue vigilándola Biblo, el búho gigante. Y no sé si ya había hablado de esto, pero la silla que tiene a la derecha Biblo pues es más pequeña que todo el búho, lo que me hace pensar que podría ser una persona con una Akuma no Mi, y que cuando no está en su forma animal pues es capaz de sentarse en la silla. Pero ya sabemos que Biblo sí tiene una Akuma no Mi, parece ser una Paramecia, no una Zoan, así que es bastante misterioso este búho, que seguramente va a jugar un papel importante a la hora de salvar los libros, porque no creo que se vayan a quemar todos, o si se llegan a quemar pues Biblo encontrará la forma de salvarlos. Recordemos que su habilidad permite el cambio de tamaño, así que por ahí podrían salvarse los libros. Esta parte de la quema de los libros pues no tiene tanto impacto, porque ya suponemos como lectores que los libros se van a salvar y que Ronja también se va a salvar, así que realmente no tenemos esa sensación de que esté todo perdido. Bueno, por lo menos en mi caso yo siento, o yo sé perfectamente que todo va a salir bien al final, como precisamente como Ronja decía. Y bueno, finalmente el momento más esperado por todos, el ataque de Gavan a Sam Sommers con una rapidez impresionante, porque recordemos que
Gavan estaba con Ripley y los otros gigantes cerca del Great Eric que se había estrellado, y para este momento pues llega corriendo, lo que nos habla de una velocidad increíble, no sé cuántos kilómetros debió haber corrido en segundos. Probablemente es uno de los personajes de One Piece con una mayor velocidad, y parece que no está para nada por debajo de Rayleigh. En su día en Shabondi tuvo también la misma velocidad para parar a Kizaru, pero no solamente la velocidad sino el ataque. Vemos su hacha recubierta en haki de armadura, y vemos que Sam Sommers pierde, además del corte que le hace tremendo en el pecho, pierde una mano. Sam Sommers dice que no puede regenerar esta extremidad, a pesar de que sabemos que tiene regeneración. Y mucha gente teorizó durante las últimas semanas acerca de cómo vencer a los Caballeros de Dios. Vi muy por encimita algunas teorías porque no soy muy fan de leérmelas todas. Las veo porque salen en mi feed de redes sociales, pero no soy mucho de meterme a leerla completa y tal. Una de las que vi es que Jinbe tendría algo que ver con el karate Gyojin, y pues la gente ahí estaba especulando que el haki, que el poder del amor, que un montón de hipótesis, y por lo que vemos a priori en este 1148 pues el haki es la forma de vencerlos, o por lo menos de retardar su regeneración. Sería bastante normal que después de este ataque Sam Sommers se levantara, porque si recordamos en viñetas pasadas de este 1148 Robin también hizo sangrar de la mandíbula con su golpe a Sam Sommers y se recuperó como si nada, así que podría ser que se levante después de esto. Sin embargo, pues Scopper Gavan pues ya son palabras mayores. Un ataque de Gavan no es para tomárselo a la ligera. El mismo Zoro advirtió a Luffy que esquivara los ataques de Scopper Gavan, así que además de lo impresionante y lo emocionante que es la viñeta, pues podría aquí estar el secreto de cómo vencer o retrasar a los Caballeros de Dios. Y pues eso es todo lo que más me ha gustado de este 1148, lo que más me ha llamado la atención. La semana que viene no hay capítulo del manga y esperar el que sigue.